Bueno, buenas tardes. Hoy es un día muy especial por muchas razones, ¿no? Pero 3 de ellas son bien significativas. Primero, es el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. Segundo, es el día en que se conmemora el Día de la Poesía. Y tercero, es la presentación de este libro de Tomás Fernández Lobaina, La cuestión racial en Cuba, pensamiento y periodismo, de Gustavo Urrutia, que es lo que nos ha convocado, digamos, a este hermosísimo lugar. Por tanto, quiero agradecer, en primer lugar, a Tomasito por haber hecho el libro. En segundo lugar, a la editorial José Martí por haber acogido la publicación de este documento, que indiscutiblemente es una especial contribución, no solamente a la historia del pensamiento racial en Cuba, sino a la historia de la cultura cubana. Y en último lugar, no por ello menos importante, a la Biblioteca Nacional, porque justamente se mantiene como el lugar al que uno recurre no solamente para consultar fondos importantes y valiosos, como pueden ser los documentos del grupo, sino también asisten a actividades como esta, que indiscutiblemente forman parte de ese tan indispensable cultivo del alma, que está ligado al desempeño de la cultura en sentido general. Estamos, digamos, aquí convocados, hemos sido convocados por la editorial José Martí para hacer la presentación del libro, que estará a cargo de Irina Pedroso Pardón Pacheco, que es, bueno, como todos conocemos, es historiadora de formación, profesora, investigadora, con una trayectoria en la investigación, y que en este momento pues, se desempeña como directora de la de la redacción de Pensamiento Social de la editorial Nuevo Milenio. Va a estar a cargo de Irina la presentación del libro, y después Tomasito nos dirá alguna de las interioridades, ¿verdad?, de esas que no se cuentan habitualmente, pero que, digamos, estando aquí en familia, pues será mucho más agradable oírlo comentar de este autor, que para él, y creo que para todos nosotros, va a ser a partir de este momento muy importante. Sin más, le doy la palabra a Irina para que haga la introducción de este valioso documento. Bien, buenas tardes y muchas gracias, doctora, por la... En primer lugar, considero que la editorial José Martí, una editorial con tanta trayectoria, precisamente en revelar todos los materiales de autores, de investigadores y promover, se viste de gala, se viste de lujo, precisamente al presentar, a publicar este valioso texto de la cuestión racial en Cuba, pensamiento y periodismo, de Gustavo Urrutia. Y creo que es un momento hoy, una tarde mágica y mística, ¿no? Podernos reunir, no es casual que esté esta confluencia y que sea el lugar precisamente donde Tomasito ha consagrado su vida a la investigación, a la preparación y al apoyo y a la ayuda de tantos investigadores, porque bueno, en los mismos textos que yo he trabajado, que he revisado, hay que contar con la obra de Tomás Fernández Lobaina a la hora de uno hacer un estudio, una investigación. Entonces me parece que para mí ha sido un placer que me hayan seleccionado para hacer esta presentación, y bueno, bajo la prédica martiana de honrar, honra, es que he venido a hacer este acto que considero que es de justicia y de hermandad. Yo voy a leer algunos cintillos de mi presentación, en aras del tiempo, porque bueno, pienso después más adelante poder publicar lo que tengo recogido acá. La nacionalidad y la nación cubanas son el resultado de un largo y complejo proceso evolutivo del pensamiento y la acción de los hijos de esta tierra
en busca de normas e instituciones políticas, económicas y jurídicas que de un modo inmediato o permanente resolvieron los problemas de toda la índole que hubo de afrontar nuestro pueblo durante diversos periodos de la vida nacional y neocolonial. La integración de la nacionalidad y la nación fue un proceso histórico-social que dio lugar a la conciencia de la cubanía. Una cubanía que la hemos alcanzado del misterio, una cubanía que la hemos alcanzado del debate, de la polémica, desde la construcción y deconstrucción de los diferentes grupos, de las diferentes clases sociales, y precisamente en ese contrapunteo histórico entre aquellos elementos silenciados, vilipendiados, olvidados, donde entra precisamente la temática del negro. Es decir, una historia de Cuba que no la podemos ver, o una historia de la cultura cubana que no la podemos ver de manera lineal, sino por etapas. Cada etapa ha tenido su decurso y vemos precisamente que cómo esa colonia continuó y descontinuó en los tiempos republicanos. Estoy pensando incluso en el texto de Emilio Roy de Lucheri, La colonia superviva, es decir, cómo en los primeros 20 años republicanos hay un acumulado histórico de todas aquellas problemáticas preteridas, olvidadas de los tiempos coloniales que estaban presentes en la República. Es decir, estamos hablando de un proceso que viene de la propia trata de esclavos como un negocio triangular entre Europa, África y América, y en medio de esa compraventa se hallaba Cuba como centro de la base de los poderes coloniales, es decir, la ruta de los esclavizados en Cuba, la ruta de los marginados, la ruta de los olvidados. Por no poseer España factorías en las costas africanas, los esclavos traídos de Europa procedían de las más diversas zonas de África subsahariana, culturas diversas, con tradiciones, lenguas, religiones, economías diferentes y diferentes niveles de desarrollo, fueron volcadas en nuestro archipiélago. Una vez en nuestro territorio, sus miembros dejaban de ser identificados como congos, yorubas o lucumí para ser identificados solo por el nombre genérico de negros. Surgía así una nueva identificación entre estas etnias, hasta entonces no pocas veces rivales. Es decir, estamos hablando de las marcas precisamente de las injusticias, de las desigualdades, las marcas de los estereotipos, de los prejuicios que hasta este momento prevalecen en nuestra psicología social. Es decir, el fenómeno de la esclavitud en Cuba es un fenómeno que fue más allá de tener o no tener esclavos, un problema desde el punto de vista psicológico, porque incluso muchos de esos esclavos, una vez emancipados, tomaron posiciones y también querían tener esclavos en sus manos. Es decir, es un problema donde lo que atraviesa son las relaciones de poder. Y estoy pensando incluso en el propio debate que se da entre los diversos sectores de negros y mulatos, sobre todo aristocráticos, que también reprodujeron los códigos hegemónicos de la burguesía blanca. Entonces, es un fenómeno que va más allá de precisamente del color de la piel. Es un fenómeno que va desde las relaciones de poder. Entonces, ese escenario siempre lo tenemos que ver, por supuesto, marcado por los contextos y sus diferentes movilidades. El siglo XVIII, para ir a grandes rasgos, reconocido como el de las luces o ilustración y portador de un nuevo pensamiento que asume como lo más importante la fe constante en el poder de la razón humana, fue testigo también de acontecimientos importantes de amplia expresión a nivel internacional que también repercutieron, por supuesto, a nivel nuestro en la propia dinámica de esas relaciones internacionales. Estoy pensando en la Revolución Francesa, en la guerra de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, en la Revolución de Haití, donde se colocó ese miedo al negro, ¿ya? Por nuestra aristocracia criolla blanca, precisamente para, independientemente de que la esclavitud sabían que era un freno para su desarrollo capitalista, poder insertarse en el modelo capitalista y el modelo modernizador de la racionalidad, pero ¿qué hacer? Una sublevación de negros aquí, que se repitiera Haití, y ese miedo al negro que se entroncó desde aquellos tiempos en continuidad y ruptura es la base de esas desigualdades que muchas veces las tenemos estereotipadas, lamentablemente, en nuestro todavía, en nuestro siglo XX. Entonces, todo hay que verlo por etapas
hay que verlo precisamente como una construcción, como un acumulado histórico-cultural y precisamente como un resultado también antropológico, porque son prácticas culturales. Estamos hablando de imaginario, estamos hablando de vida cotidiana, estamos hablando de subjetividad, estamos hablando de cómo la gente se reconoce y reconocen a los demás. ¿Está claro? Entonces ahí atraviesa ese espacio de esa subjetividad, ese espacio de esa espiritualidad. Estoy pensando incluso ya que todo el elemento y los elementos que configuraron los debates precisamente entre los diferentes sectores que marcaron el pensamiento cultural cubano, o sea, cómo nuestra historiografía se va a basar en las diferentes etapas, y esas etapas tuvo en este caso las bases de un reformismo anexionista, de un reformismo no anexionista, las bases de independentismo, pero en ese debate la cuestión del negro siempre tomó un rol importante. Ya ha entrado la República y sobre todo en la década de los años 20, precisamente cuando estamos hablando de una reconfiguración con la llamada década crítica, como diría Juan Marinello, estamos hablando del papel que a partir de los años 20 comienza desde el año 23 aproximadamente con lo que sería la vanguardia intelectual cubana. Estamos hablando que la polémica y el debate, como también dijo Ricardo Martín, fue al proceso del negro. O sea, todas nuestras vanguardias, que fue una vanguardia cultural, que fue una vanguardia en lo ético y en lo estético, fueron al tratamiento de lo negro y a revalorizar el tema de lo negro. Lo vemos en las instituciones, lo vemos en las voces de nuestros grandes pensadores, lo vemos precisamente en las publicaciones periódicas, ¿ya? Y ahí, en este sentido, no solamente la revista de Avance, que fue pórtico de ese proceso emancipador y vanguardista, estoy pensando en el suplemento literario El Dedo de la Marina, donde precisamente el periodista Gustavo Urrutia tenía las páginas de Ideales de la Raza para llevar a cabo ese debate. Si nosotros vemos y revisamos, bueno, Tomasito será el que podrá hablar con mejor toda su investigación, vemos en las páginas de esta compilación toda la evolución y el recorrido que hace Urrutia desde los tiempos coloniales. Es decir, el tratamiento de la polémica en función de la construcción nacional, la polémica en función de Juan Roberto Gómez, la polémica incluso y los debates con relación de cómo se inserta la música, porque es también el tratamiento de Urfe. Es decir, estamos hablando de un Gustavo Urrutia que fue una figura emblemática para hacer este acto justiciero. Es decir, todas estas voces que se unieron en este debate para revalorizar, para reivindicar y para salvar lo cubano desde precisamente las bases más justas. Gustavo Urrutia es una de las figuras rectoras, de las figuras cimeras. Esto es una obra donde se ve la sistematicidad. Por supuesto, un investigador que no sea de la talla de Tomás no hubiera podido hacer esta compilación, este análisis, esta reflexión y salvar todos aquellos espacios olvidados, silenciados, ¿ya? O sea, es un acto de verdadera justicia cultural. Estoy pensando además que, bueno, la editorial ha sido un gran equipo de trabajo, incluso la cubierta, cuando vemos la cubierta, fue de Montoto, ¿no? La cubierta, vemos aquí las marcas precisamente de lo que sería no solamente las marcas de la esclavitud, sino también las marcas de todos aquellos, ¿verdad?, que han estado bajo la opresión, bajo el silencio, ¿verdad?, las marcas de las desigualdades. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Tomasito y agradecer, y todos tenemos que agradecer que este texto haya salido a la luz. Muchas gracias. Realmente agradezco a Crudina porque yo pensaba que se iba a extender un poco más. Bueno, realmente, obviamente, aunque no lo aparente, yo estoy muy nervioso. Y no es porque no tenga costumbre de hablar en público, sino que hablar de una figura para mí muy amada, muy querida, que llegué a él en virtud de Nicolás Guillet, porque Nicolás Guillet dijo en una ocasión que mucho de su
conocimiento y de su actitud se la debía a Gustavo Urrutia. Y yo me dije, ¿quién es este hombre que ha influido tan importante a nuestro poeta nacional, que es muy conocido como poeta, pero muy poco conocido como pensador, como autor de textos realmente muy importantes que me han ayudado a mí a conocer más la historia de nuestros ancestros? Y realmente hablar de Gustavo Urrutia para mí es una felicidad. Yo recuerdo que al principio yo me enamoré tanto de los textos de Urrutia que decidí, incluso que está la profesora y mi amiga y hermana Lázara Menéndez, que en un diplomado que se suponía que nosotros diéramos, yo preparé un texto donde abordaba un ensayo muy importante de Gustavo Urrutia, que era sobre el negro, el arte, la literatura. Y eso fue el primer trabajo así en grande que yo hice. Después fui publicando algunos textos. Me acuerdo que el primero yo lo publiqué en la revista Unión y fue mi primer texto en grande sobre Urrutia. Y yo señalaba, por ejemplo, que Urrutia decía que en el oriente, al este del planeta, estaba surgiendo un sistema que daría el traste con los otros sistemas económicos que habíamos conocido. A mí aquello me impresionó mucho, porque estaba hablando del triunfo de la Revolución de Octubre y como él veía ese fenómeno revolucionario de aquella época. Después, cuando fui a partir de los cursos que yo he dado sobre el negro en Cuba, yo fui adecuando algunos de los conocimientos que había adquirido. Y Lázara Menéndez me decía hoy mismo de una forma muy objetiva que ya en los primeros textos de Urrutia, y yo espero que ella abunde un poquito más sobre esto que yo estoy señalando ahora, estaba dado lo que estamos actualmente haciendo, es decir, el proyecto que nuestro gobierno revolucionario ha presentado como un proyecto ya. En el 28 Gustavo Urrutia lo había planteado y lo había señalado, y eso me parece que realmente, y justamente Lázara Menéndez me lo decía, y yo realmente me acordé, pero también ocurrió que cuando yo me enamoré tanto de los textos de Gustavo Urrutia, que realmente consideré que era más importante que yo diera a conocer, y en ese sentido seguí un poco la huella de otra profesora muy querida mía, que era la Ana Cairo, de que ella compilaba muchas cosas que daba a conocer, y realmente yo consideré que era más importante dar a conocer el pensamiento en sí mismo de Gustavo Urrutia que yo ponerme a divagar. Me daría mucha alegría, ¿no?, también poder escribir sobre Gustavo Urrutia, y realmente pienso que en un futuro lo haré, porque yo estoy en el club de los 110 años, así que me van a tener para rato machacando sobre este tema de Gustavo Urrutia. Y considero que para mí la mayor alegría es que ya logré al menos dar a conocer una figura tan importante de la historia del negro en Cuba, que no fue amante de un sectarismo, de una tendencia, sino que él lo veía todo muy dialécticamente. Hay que valorar la amistad que él tuvo con Jorge Mañach para poder apreciar, porque él y Jorge Mañach debatieron y discutieron mucho, y le hizo una propuesta que él y Jorge Mañach fueran los pioneros en uno de los muchos debates que tuvo
Urrutia, pero principalmente, que cuál era la solución más digna para nosotros los cubanos, la norteamericana o la cubana. La norteamericana es desarrollo separado. La nuestra, la solución cubana, es la que hemos luchado, la que hemos defendido contra viento y marea. Y entonces pienso que realmente en este aspecto, este texto, los textos de Gustavo Urrutia deberían ser leídos y incorporados a los programas de las ciencias sociales, de la filosofía, porque ahí está presente un pensamiento muy cubano, sobre todo esto muy cubano, de que reconociendo los valores, por ejemplo, de las culturas africanas, pero acentuando lo cubano ante todo. Y en ese aspecto hay mucha diferencia, porque ahora estamos en un debate muy difícil, muy polémico, si hacemos una cosa a los africanos, sobre todo en la religiosidad, si hacemos el IFA nigeriano, el IFA criollo, y todo esto se mezcla, porque también en qué forma nosotros, yo tuve el privilegio de estar en la tierra de los Yoruba y vi lo que era aquello. Ese es uno de los testimonios que tengo que dar a conocer antes de que yo cumpla los 110 años, porque me parece que tenemos que conocer lo africano partiendo de lo cubano, y eso me parece que es sumamente muy importante. No voy a seguir hablando porque estoy nervioso y tengo que me traba la lengua, no sé si es un problema cardíaco o un problema de que ya está cerca la hora de decir adiós, y por lo tanto ahora dejo a que ustedes pregunten muchas cosas, porque Urrutia no solamente habló de la raza, sino habló de muchos problemas sociales que aquejaban a la sociedad cubana de antes. Y además evidencia algo muy importante que quiero subrayar: la lucha por la cubanidad, la lucha porque todos somos cubanos, de nuestros ancestros africanos y de muchos de nuestros ancestros europeos, fue luchar por la identidad cubana. Y justamente para mí eso es una cosa muy importante, y lo desearía que no es comprar en el libro, porque eso es promover mercantilmente un título, no, sino que se lo le dieran, porque este es un libro que es muy importante para nosotros. Nos identificamos con nuestra comunidad, con todo lo que está pasando en este momento, que justamente en virtud de muchas cosas que ocurrieron el año pasado y este año, se han puesto en marcha en estos momentos de la salida. Entonces, por lo tanto, cedo la palabra a la sala permanente para que diga algunas cosas que me parece que no debe decir. A ver, bueno, gracias a Tomasito y a Irina por la presentación que nos han hecho del libro. Yo quiero solamente acotar algunas cositas justamente a partir de lo que Tomasito, de esto último que dijo. No se trata de comprar el libro. Es decir, es importante comprar el libro para tener una compilación de documentos que tienen una vigencia y una actualidad realmente muy llamativa. Digo esto porque los textos que cubre esta compilación van de 1928 hasta 1957, ¿no? 58. Y los documentos de la década del 20 y del 30 son documentos muy reveladores, muy reveladores, en diferentes órdenes de planteamiento del problema. A mí me llamó
muchísimo la atención en esta compilación el hecho de cómo Urrutia invita a enfrentar los problemas, a estudiar los problemas y a buscarle solución a los problemas. Esto contemporáneamente los antropólogos, los sociólogos, los historiadores y tal hablamos de investigación-acción. Urrutia no lo llama de esta manera, pero está convocando a conocer los problemas y a buscarle, digamos, una solución adecuada en el contexto de la problemática racial. Con un nivel de actualidad al punto de que señala, por ejemplo, que es muy importante en el contexto de la problemática racial estudiar el factor subjetivo. Miren, todos los que de alguna manera han pasado por lecturas, por textos, por investigaciones que tienen que ver con el mundo de la esclavitud, con el universo y toda la problemática racial, coincidirán conmigo en que por lo general se pone mucho empeño en las condiciones objetivas. Pero por lo general el componente subjetivo queda como desconocido, como si efectivamente el negro no tuviera una subjetividad y una espiritualidad de la cual ocuparse o a la cual atender. Entonces, Urrutia llama la atención sobre esto, y está llamando la atención sobre esto a partir de un elemento que a mí también me pareció muy significativo, y por eso lo comentaba Tomasito antes de entrar aquí hoy, el hecho de que él está partiendo, está haciendo esta propuesta, a partir de tomar en cuenta sus vivencias personales, sus experiencias personales y su conocimiento. Es decir, está ligando cosas que hoy nos pueden parecer, ¿verdad?, normales, usuales, porque los procedimientos de investigación han ido avanzando considerablemente y, por supuesto, nos hemos enfrentado al otro, a la ambigüedad, a la transdisciplinaridad, a la interseccionalidad, pero en el 28, en el 29 y en el 30 estas no eran las concepciones como todos saben. Y Urrutia está apelando a una relación de conexión y de interconexión interdisciplinaria. Cuando uno va a ver la fecha, además son textos relativamente cortos, porque era lo que salía en Ideales de una raza en el diario de la Marina. Y esto merece otra reflexión, si el Ideario de una raza en el diario de la Marina, eso merece también otra reflexión, de la cual yo no me voy a ocupar. Pero es importante esta crónica pequeña, que uno se la lee, pues nada, ¿verdad? Y en esta crónica pequeña, uno encuentra cómo le concede importancia a los valores. Y el libro está atravesado por esto todo el tiempo. Obviamente, en parte de una cultura humanista, esa era la cultura, digamos, privilegiada en la época, una cultura que sustantiva los valores y que además de eso considera que la cultura es un elemento de transformación importante. Y Urrutia es exponente de esto. O sea, a mí en ese sentido el libro me parece que es revelador. Me parece que no basta con darle las gracias a Tomasito por haber hecho esta compilación, sino que lo más importante es aprender de este libro y tratar de poner en práctica ese Urrutia que cada uno de nosotros va a descubrir cuando lo leamos el libro. Porque indiscutiblemente yo pienso, como Paul Ricoeur, que la obra termina en el receptor. Por tanto, cada uno de nosotros encontrará su propio Urrutia, más allá de este que Tomasito nos ha presentado a partir de los documentos compilados en este documento. Agradezco de nuevo a Tomasito, agradezco de nuevo a la editorial José Martí y agradezco de nuevo a la presencia de todos ustedes aquí por acompañarnos, digamos, en esta presentación en un día tan significativo como el día de hoy. Muchas gracias y bueno, para ustedes ahora el espacio por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta que vamos a estar en la mejor disposición de responder siempre que sea posible. Muchas gracias. Comenzando le decía a Lázaro Menéndez que yo me siento muy mal cuando temas como los que nosotros estamos abordando nos suscitan preguntas, porque este encuentro también tiene una finalidad, que nosotros reflexionemos y pensemos sobre la problemática que tenemos, y por lo tanto no quiero salir de esta sala con una frustración, así que por lo menos algunos de ustedes pregunten para por lo menos sentirme
yo personalmente bien, y también los que estamos aquí arriba, para saber que hemos hecho algo positivo. Así que arriba, la primera pregunta. ¿Qué pensamiento de esto de domicilio? Yo le decía a ella que yo obligaba a que preguntaran, porque ante todo, también yo soy maestro y el maestro siempre le pide a la gente que pregunte. A ver, tú que alzaste la mano. Profe, ¿por qué usted marcó sus estudios desde el 28 hasta el 57, ¿no? Sí, más o menos. Hasta el 58. ¿Por qué hasta ahí y no un poco más? ¿Qué por qué no marcaste entre el 22 y el 58? Él muere justamente, él muere en el 58, y el que cuando triunfa la revolución, el 58, un año después triunfa la revolución, Gastón Vaquero se encarga de recopilar los textos que él ya había marcado, que yo tuve la gran suerte, el privilegio, porque es así, lo puedo decir así, que cuando entré en contacto con la viuda, con la familia de Urrutia, yo heredé todos los scrapbooks de Urrutia. Entonces, en todos los scrapbooks habían textos que decían no, sí, no, sí. Los no eran los que él consideraba que no se debían dar a conocer. Y yo, respetando esa voluntad, lo que quería conocer era todo lo que él señaló como positivo. Porque realmente ahí no recuerdo la cantidad de textos, pero Urrutia escribió, si ustedes ven ese libro, hay como 3 libros más que se pueden hacer. Yo tengo un file que alguien me recomendó recientemente que lo digitalizara para publicarlo, que es nada más y nada menos que todos los artículos de Gustavo Urrutia hablando de la problemática del negro en Estados Unidos. Y es sorprendente en aquella etapa. Además, hay un texto que yo lo recomiendo mucho, y cuando yo doy los cursos, el primer texto que yo voy a leer es Puntos de Vista del Nuevo Negro. Yo sé que hay muchos, incluso compañeros muy queridos míos, que no comparten. Ana Cabello nunca compartió conmigo el que yo patrocinara y fuera estuviera muy ligado con el concepto afrocubano. Pero hay que leerse el ensayo Puntos de Vista del Nuevo Negro para que se vea la dimensión, el conocimiento que para aquella etapa tenía no solamente Gustavo Urrutia del problema nuestro, sino además de la problemática del negro a nivel, y no la problemática social solamente, sino del arte, de la literatura, y además el conocimiento que tenía del África de aquella etapa, que me parece que es algo que debemos. Yo planteé en el 96, en un artículo que salió publicado en la revista Tema, que teníamos que reestructurar los programas de la historia de África, y justamente pedí, y he pedido que en aquella etapa y mucho antes, que estas cosas que se debían incorporar. Pero fíjense cómo ha sido la cosa, que incluso no podemos pasar por alto a quien ha sido también maestro de todos nosotros, que es Argelia León, y la propia Lázara Menéndez. Yo no había comenzado nada y ya Lázara Menéndez andaba en otro camino. Y pienso que tenemos que siempre recordar y respetar como Argelia León, la propia Lázara, el grupo que aunó Argelia León, que también tuve la suerte de tenerlo como compañero de trabajo, como maestro aquí en la Biblioteca Nacional. A ver, otra pregunta. A ver, arriba.
Profe, usted, o sea, Gustavo Urrutia es importante para, evidentemente, para la construcción de la sociedad cubana, para la construcción del pensamiento afrodescendiente, afrocubano. Pero Gustavo Urrutia también está en un contexto global, ¿no? Un contexto mundial donde también hay otros sujetos racializados que están tratando de luchar por liberarse y por terminar con la cuestión racial en Cuba. Y usted está diciendo, ahora mismo dice de que Gustavo Urrutia también sabía el problema del negro en los Estados Unidos. Es interesante que antes, más o menos en el tiempo que está Gustavo Urrutia empieza a escribir y toda su carrera escribiendo, antes de él empieza el nacimiento de Harlem en los Estados Unidos. Pero también en ese proceso que él está escribiendo también está el movimiento de la negritud. Y en África también se está empezando a desarrollar los procesos de descolonización de África. ¿Qué importancia tiene entonces Gustavo Urrutia también para todos estos procesos de liberación de las personas negras en el mundo, ¿no? Y cómo él se inserta dentro de esas problemáticas? Bueno, te recomiendo que te leas, porque no sé si la Sarita estará de acuerdo conmigo, el libro, el ensayo Punto de Vista del Nuevo Negro. Porque él no está hablando solamente para el negro cubano, él está hablando para el negro como un ser social. ¿Tú me entiendes? Y pienso que para mí el negro cubano más universal, más que abarca las temáticas de los negros en Cuba, es Gustavo Urrutia. Léete el libro, analízalo con ese poder de análisis que tú me has hecho la pregunta e incorpora lo que tú crees que a tu aporte. Yo sé que tú has leído algunas cosas, pero bueno, yo pienso que es muy importante lo que tú acabas de decir. ¿Qué cosas significa Urrutia en el contexto general? Pero además hay algo muy importante que no podemos pasar por alto. No es Gustavo Urrutia el único negro cubano que se ocupa de estas problemáticas. Hay que leerse también a Juan René Betancourt y su doctrina negra. Y cuando él dice el negro ciudadano del futuro, ¿por qué él dice que el negro ciudadano del futuro? Yo pienso que ahí tú podrás encontrar la respuesta de que lo que está planteando no es solamente un problema nacional o local, sino está viendo una dimensión al negro como un ser humano universal que, usando sus palabras literal que se usan ahora, como se llama Lázaro Menéndez muy bien, de la interdisciplinaridad y cosas de estilo que están muy presentes. Mira, te voy a sugerir nada más una cosita en el corte de esa reunión. Léete Urrutia y léetelo lo más desprejuiciadamente posible que puedas. Prejuicio pero no, nosotros, ningún ser humano opera sin prejuicio. Yo creo que Urrutia es un sujeto sui generis que tiene una mirada muy larga que sobrepasa su época, con el perdón de todos los pensadores que en su época existían. Y te voy a poner el caso, digamos, para mí más singular, que es las observaciones que él hace con respecto a la cultura artística. Todos sabemos que en la década del 30 el fenómeno negro en Europa era, digamos, lo más descollante. Había pasado el fauvismo, el cubismo, y estaba, digamos, el mundo negro bien asentado, bien reconocido, bien estudiado, con las herramientas de la época, las limitaciones de toda época, porque nosotros también ahora tenemos limitaciones de comprensión de determinados problemas. Y Urrutia está teniendo una postura frente a lo que se está haciendo en el contexto cubano, que es válido además para el contexto latinoamericano, incluyendo el norteamericano, que es de una densidad y de una profundidad que supera a los pensadores de su época. Y cuando estoy hablando de los pensadores de su época, estoy pensando nada más y nada menos que en personas como Michel Derrida, en personas como Marcel Griol, es decir, en estudiosos que fueron los que dieron los primeros pasos para el reconocimiento de las culturas africanas desde la perspectiva artística.
Y él problematiza eso desde aquí. 1931. ¿Qué había aquí en 1900? ¿Qué había en América en 1931 que recogiera las tradiciones locales de los afrodescendientes? No estaban. Y Urrutia dice, no están. Y hay que buscarlas porque existen. Porque están en la cotidianidad. Mira, ojo, que si nos ponemos de verdad en serio a buscar, la cotidianidad es una problemática estudiada muy recientemente por los estudios antropológicos y sociológicos como categoría, porque la cotidianidad no formaba parte del conocimiento antropológico, no era una categoría estudiada. Eso es algo que se hereda por los postmodernos. Y usted está diciendo, el 31, hay que buscar ahí, cuando aquí no se estudiaba, porque la figura de los intelectuales, los combatalá y todas esas cosas, y las sombras y las piedras, eso no formaba parte de lo que se legitimaba y lo que se reconocía como parte de la cultura en general y mucho más de la cultura artística. Y usted está diciendo, ojo, búsquenlo ahí. Eso es absolutamente válido para todo el continente. ¿Por qué? Porque tiene una postura filosófica que lo lleva a tener una comprensión del problema mucho más abierta. Y te digo, es más, yo no dudo que en ese momento Tomasito nos aclarará, lo deben haber culpado hasta de negro blanqueado. Porque muchas de las posturas que defiende en esos textos podrían haber servido para que desde diferentes posiciones prejuiciadas dijeran que él se había blanqueado, que era el típico negrito por fuera pero blanco por dentro. Más no, Yo no sé en otro orden de fenómenos, pero en lo que concierne, digamos, a la propuesta de tipo teórico-metodológico, para la investigación y para el conocimiento de este universo, y lo que concierne a sus valoraciones sobre la cultura artística, hay que atenderlo. A ver, hay que atenderlo con las limitaciones que tiene una crónica de 2 cuartillas, pero te está dando pautas hacia mí. Te está dando pautas, y eso para mí es importantísimo. Porque además pone de manifiesto algo que también se le ha negado al nene y que hoy todavía estamos lidiando. Es primitivo, es emocional, pero intelectualmente, ¿dónde están sus resultados? Eso no funciona todavía hoy no arrastramos ese desgraciado prejuicio. Bueno, pues usted está diciendo, no es así. Y uno de los valores que le destaca justamente a la raza negra como nada es su comprensión y su capacidad de análisis de la realidad. Y él no está hablando solo por él, está hablando justamente por un sector en el que él se está moviendo. Un grupo de gente que piensa igual que él, porque uno no piensa solo. Cuando uno da un criterio, por lo general está, de alguna manera, está conectado con otras personas que piensan. O sea, en ese sentido, a mí yo te sugiero efectivamente que te lo leas con mucho desprejuicio. Así como si estuvieras leyéndola por primera vez, porque va a ser muy revelador. Es realmente unos textos que merecen ser discutidos, analizados, leídos, valorados, más allá del ámbito educativo formal. Más allá. Quiero acordar algo también en la polémica, ¿no? Yo pienso que si él trascendió su época, fue primero porque se correspondió con ella. Entonces nosotros tenemos que hacer los estudios, ante todo, en función de los contextos que nosotros estamos trabajando y en función de las dinámicas de cada contexto. Por eso se hablan de los debates, como decía bien la profesora, de la interdisciplinaridad, la multi y la transdisciplinaridad que construye una nueva ciencia. Todas estas herramientas están acá, pero desde los diálogos culturales. Y no estoy pensando solamente en los debates en relación al tema negro en los Estados Unidos, sino el primer congreso afro-brasileño, donde Urrutia está haciendo un debate en el año 37 muy importante y está llamando precisamente a todos en ese debate como hay una organización de estudiantes de medicina, de leyes, de artistas, de intelectuales, de folcloristas que están unidos precisamente en la contribución para la reivindicación de los valores esenciales del negro, pero el negro en la construcción precisamente no solamente a nivel nacional, sino también a nivel continental. Entonces es un despertar que está haciendo de esa América
Es un despertar que él está haciendo precisamente de ese diálogo, de esa construcción del misterio de lo cubano, pero en debate con la cultura universal y en un contexto histórico determinado. Es decir, esas posiciones de historiadores en función de que si es afrocubano o de los antropólogos, sociólogos o no, en su momento, la vanguardia intelectual cubana llamó a ese momento el momento de los estudios afrocubanos. Eso fue un término, un concepto, un valor que se estudió, que se profundizó. Y ahí nosotros tenemos a Amadeo Roldán en la música, tenemos a Alejandro García Caturla, tenemos a Moisés Simón, tenemos los debates, las críticas que se dieron entre Sánchez de Fuente, que precisamente era un gran musicólogo y que reivindicó toda la cultura lírica universal, sobre todo desde el renacimiento italiano, pero que era racista por excelencia. Y tenemos los debates entre él y Caturla, que fueron debates muy fuertes, los debates con María Muñoz de Quevedo, y que es una de las gaditanas que más precisamente importancia le dio y aporte a la cultura nacional cubana, cuando ella y Amadeo Roldán y su esposo Antonio Quevedo, Antonio y María, venían con Amadeo y venían a pasar aquí su luna de miel, y se quedaron en Cuba. María muere en el año 47, si la memoria no me falla, de leucemia, Antonio en los años 70, ¿ya? Pero es que María Muñoz de Quevedo, una de las más grandes musicólogas de que aportó tanto a este país, le dejó a su alumno más eminente su cátedra de música folclórica. ¿Quién fue su alumno más eminente? Argelia León. Entonces, esos son procesos de continuidad y de ruptura y de un acumulado histórico y de una preparación y de una continuidad formativa. Y nosotros estamos hablando de un sólido pensamiento. O sea, aquí hay espacios invisibilizados en la historia cultural cubana en sentido general, los espacios de la densidad psicológica que están olvidados, los espacios de los imaginarios, los espacios de las prácticas culturales, los espacios de la vida cotidiana, que como bien decía la profesora, cómo se agencian los mecanismos de supervivencia de las personas. Cuando nosotros estamos hablando de hoy por hoy de política cultural, y cómo se configuran las políticas culturales precisamente desde la integración, desde la equidad, desde el debate y desde la diversidad, porque somos más idénticos en la medida que somos más diversos. Diversidad no es igualdad. O sea, identidad no es igualdad, es diversidad, ¿ya? Y ese debate con el otro, como bien conocemos, aquí están las bases de ese pensamiento. O sea, es un pensamiento actual, en todo momento, que usted se lo lea del 28, ¿ya? Hasta el 58, que fue su deceso. O sea, nosotros no podemos hacer los estudios sin los estudios de un contexto, sin los estudios precisamente de esa carga que tuvo cada contexto, porque una de las cosas que hemos adolecido también es que olvidamos y descontextualizamos. Entonces, él fue un hombre que trasciende, pero trasciende porque se correspondió con su época. Y esto es una obra valiosa porque es una obra que va a establecer los espacios precisamente olvidados y silenciados y vilipendiados. Y aquí nosotros tenemos un universo en la plástica, en la literatura en sentido general, en la música. Hay una reconstrucción porque es que estos hombres y esas mujeres de aquella época eran mujeres y hombres orgánicos, eran intelectuales orgánicos. Y lo mismo hacían una crítica de una obra plástica, que podían hacer una crítica desde la música, que podían hacer la crítica a la poesía. Entonces había una organicidad. Y hay un debate de la sociedad civil que está aquí, que subyace precisamente, y es ese debate entre los grupos subalternos, los grupos preteridos, los grupos periféricos y los grupos hegemónicos. Entonces, ¿cuántas miradas, cuántas lecturas podemos nosotros encontrar desde cada texto que se ha trabajado desde la construcción de esa nacionalidad, desde la construcción de esa nación, desde la construcción y deconstrucción de lo cubano? Porque lo cubano lo hemos construido y deconstruido, porque la mismidad y la identidad no son estáticas, se mueven, y hasta podemos perder la identidad a nivel individual, hasta a nivel nacional y supranacional. Es un movimiento dialéctico. Entonces hay un pensamiento aquí que es filosófico, que es antropológico, que es sociológico, que es histórico. Tenemos todos los debates aquí de las ciencias sociales abordados en estos textos. Yo voy a concluir, vamos a terminar ya, porque realmente
el debate yo lo encuentro que ha sido muy interesante, muy bueno, y si quieren podemos seguir, pero hay un aspecto muy importante que la doctora señalaba, que se lo habían acusado de blanqueamiento. Él tuvo que enfrentarse no solamente a lo que criticaban mucho por su idea, sino también a los propios colegas negros intelectuales de él, que no comprendían lo que él decía. Yo tengo una anécdota muy interesante de que afortunadamente tuve la suerte de conocer a Walterio Caponel y trabajar con Walterio Caponel aquí en la Biblioteca Nacional. Y cuando yo le enseñaba a Walterio Caponel los textos de Urrutia, él se quedaba asombrado. Pero él escribió eso. Y un día, cuando yo le dije, sí, él me respondió, ¿cómo es que tú me vas a decir que tú no conoces los escritos de Gustavo Urrutia si Gustavo Urrutia escribía en el Diario de la Marina? La respuesta de Walterio Caponel para mí es triste, pero refleja todo un contexto ideológico, filosófico. Yo lo leía porque nosotros, los que estábamos preparando el cambio de la sociedad, o que leíamos en el cambio de una sociedad, veíamos que él era un negro que escribía en un periódico racista. Entonces yo le decía, pero ¿cómo a decir que es racista? Si miren lo que es. No, pero es que nosotros ya teníamos una mentalidad de que un negro no podía estar escribiendo en un diario tan conservador como el Diario de la Marina. Y entonces realmente pienso, y con esto, si no hay más preguntas, vamos a darlo por terminado, porque también ustedes necesitan merendar, necesitan... Y comprar el libro. Sobre todo comprar el libro. Eso sí, por favor, compren el libro. A ver, un momento. Un atrasado haciendo la pregunta. Arriba. Gracias, profe. Bien, de pronto va a sonar, digamos que incómoda mi pregunta, pero es breve. Y lo digo, digamos que precisamente a lo mejor para provocar, pero profe, ¿crees tú que finalmente, digamos que la elaboración de este libro y parte de la trayectoria que traes sobre la construcción, indagación, investigación y desarrollo de la matriz africana, eso no puede, digamos, sonar a usurpación? No puede sonar a usurpación. Que si no puede sonar a usurpación. ¿Usurpación de qué? Ok, perfecto. Es decir, normalmente nosotros lo conocemos como darle o quitarle el lugar a una persona afro. Es decir, una persona mestiza, ¿sí?, trabajando sobre la matriz africana de lo afro, no siendo afro. Entonces, en términos étnico-raciales, profe, ¿usted se considera una persona afro desde lo afro o simplemente desde un trabajo elaborado e investigación? Te voy a ser sincero, no te entiendo para nada. Porque realmente por la explicación que ha dado la doctora, tal vez como tú estás formando en Colombia, porque tú viviste allá, bueno, él es de Cali, así que también tiene otra mentalidad, pero realmente Urrutia tuvo que luchar contra sus propios colegas negros, que él escribió mucho tratando de tomar de conciencia de los negros cubanos, porque la penetración el colonialismo hizo que muchos negros cubanos se sintieran avergonzados de ser negros, y eso está ahí porque en los textos de Urrutia está el ejemplo, la lucha que él tuvo que hacer para que el negro tomara conciencia de su negritud, de su negrura y de la discriminación que sufría. Porque otro de los aspectos que nosotros hemos tenido que luchar muy
duramente, y considero que también eso en Colombia, en Ecuador, en todos los países donde habla al pueblo negra, que es la subestimación de que como son negros, el blanqueamiento tiene su origen en ese aspecto. Un mulato era un paso de avance en la colonia. Entonces, lo que te recomiendo, no sé si alguien... No, porque yo no siento que usurpo mi cultura. Así de sencillo. Yo formo parte de una cultura, que es una cultura que yo tengo incorporada como híbrida, como mezclada, porque además viene desde mi propia familia, y para mí eso no ocasiona ningún tipo de conflicto. Es decir, en mi familia había aborígenes, hubo negros, hubo españoles, hubo qué sé yo, de todo. Por consiguiente, y mi cultura forma parte de esa mezcolanza. Por lo tanto, yo no usurpo nada. Yo no me siento un otro dentro de mi cultura, porque tampoco me considero en una mismidad absoluta. O sea, yo creo que hay que también relativizar todos esos conceptos, porque si yo voy a defender que efectivamente el modo contemporáneo de análisis más sofisticadito que hay dentro de las metodologías es los mecanismos heurísticos, transsistémicos y transiconográficos, mira, no me puedo sentir otra de ninguna cultura, porque además, quiéralo o no, formo parte de un mundo globalizado, me guste o no, lo acepte o no. Entonces, mira, yo creo que hay que, como hizo Urrutia en su momento, trascender también ese tipo de discurso, porque ese tipo de discurso a mí siempre me ha olido a gueto. Ese tipo de discursos están marcando siempre fronteras, siempre me ha olido a gueto, y los guetos para mí no son buenos. Vengan de donde vengan, me da lo mismo. Yo no creo en ningún gueto, ni lo quiero cerca de mí, y no voy a participar nunca de ningún gueto. Y justamente una de las cosas por las que me gusta un sistema de pensamiento como la santería es porque en su lógica más profunda y más interna no admite guetos. Y admite además un desarrollo poético muy particular, que no se sostiene en el pensamiento poético occidental, sino que está anclado en una raíz epistémica diferente, sin tanto alarde y sin tanto metalenguaje, ni mucho menos. Pero me está diciendo que el saber está repartido entre todas las cabezas. Cuando el saber está repartido entre todas las cabezas, yo tengo que respetar todas las cabezas. Por tanto, esa es la lección que a mí me da una práctica marginalizada, preterida, humillada, no reconocida, que ha sido la historia de esa práctica a lo largo de la historia de la cultura cubana. Y no solo de la cultura cubana, no solo, porque cuando empezó a emigrar también chocó en todas partes, y no solamente en América Latina, también en los Estados Unidos, y en Europa, y en todos lados, y empezó a chocar justamente porque su estructura lógica más profunda no asumía esa división que para los estudios es muy conveniente de la mismidad y la otredad. Con eso yo me defino, yo no sé los demás, pero yo me defino de esa manera. Muchísimas gracias.